Para de la Red de Agricultura Orgánica de Misiones para hablar de la red, que la red ya está un poco grande, cumple 30 años y decíamos un poco fuera de aire con Gerardo, es como un tiempo de celebración, un tiempo de cosecha también de todo lo que se fue construyendo en estas 3 décadas. Gerardo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda. Gerardo, ¿nos escuchás? ¿Sí? Sí, ahí te escuchamos. ¿Cómo estás, Gerardo? Te hago una consulta. ¿Tenés en manos libres el teléfono por las dudas? Sí, ahora sí. Ahora, para que no esté en manos libres y podamos, porque si no se mete mucho ruido. Pero bueno, Gerardo, decíamos un tiempo de celebraciones, porque venimos como contando varias de las de las articulaciones que van como generando también muchos frutos, ¿no? Y la red de agricultura orgánica es una de ellas, claramente. Así es. Creo que la red de agricultura orgánica de Misiones, en esa fruto de las primeras jornadas de agricultura orgánica de Misiones, que se realizó los días 5, 6 y 7 de mayo del 93, fue un acontecimiento que inauguró una de las tramas que pensaron y un futuro de una agricultura que ahora se habla de la agroecología, del ambiente sano y de otras, que inauguró esta trama que debe ser una de las más con más años en el país, digamos, ¿no? O sea, que es una de las pioneras en la agroecología en el país. Entonces nos parece muy importante que son pocas las tramas que perduran también, porque no es tan fácil sostenerte y sostener esta actividad, ¿no? Gerardo, ¿no? Contanos de ese contexto, 1993, ¿qué estaba pasando en nuestro contexto más regional, nacional, y cómo es que se piensa una jornada en la provincia con este eje? Sí, dos cuestiones. Era la década como infame del neoliberalismo, el comienzo, o por lo menos ahí donde realmente fue muy momentos muy duros para el país. Estaba un presidente que decía, como ahora también, mucho más brutal, que el Estado era inútil, que era deficiente, todo ese discurso, y que realmente había calado muy muy hondo, y las instituciones públicas realmente, como los trabajadores, fue una época muy difícil, digamos, ¿no? Y en ese contexto también lo que veíamos, que todo un modelo de agricultura se había instalado muy fuerte en el país y en el mundo, el modelo de la revolución verde, que era verde entre comillas, ¿no? El verde mentiroso, que también ahora también está, digamos, ¿no? Y que provocaba, nosotros decíamos que ese modelo que se caracterizaba por el monocultivo, el uso de agrotóxicos, la dependencia total de insumos externos, y especialmente lo que veíamos era que faltaba el respeto a los ciclos de la naturaleza, ¿no? Era un modelo que decíamos, bueno, hay que transformar esta biodiversidad misionera en el monocultivo, y ahí estaban varias de las producciones que especialmente el pino, ¿no? Que acá en la provincia, o la soja después, u otros que realmente no tuvieron piedad de los ecosistemas, por así decirlo, ¿no? Y entonces eso que provocaba deforestación, pérdida de biodiversidad, desertificación, envenenamiento de todas las fuentes de agua, y lo que decíamos que había que cambiar de modelo.
¿no? Y ese modelo había que cambiar, y nuestra respuesta en esas primeras jornadas, que fue en un lugar emblemático, justo cumplió 50 años la UNAM, y 73 años la Escuela Agrotécnica, y cómo es que se juntan dos personas de las instituciones, porque en ese momento estaba el Polla Cametti, Roberto Cametti, que era profesor de la agrotécnica y tenía esta visión junto con otros, y se organizaron las primeras jornadas ahí en la Escuela Agrotécnica de El Dorado, que fue un acontecimiento histórico, ¿no? Así que lo que también, y puedo leerte algo del Colla que escribió Roberto Dalmaroni, que fue también otro de los impulsores, junto con el INDES, junto con el MAN, junto con APAN, con algo inédito, realmente, tanta diversidad de organizaciones se juntaran alrededor de esta propuesta, pero la escuela es la que convocaba, una escuela agrotécnica dependiente de la universidad pública. Entonces nos parecía muy importante, porque Roberto Dalmaroni decía que el Colla comprendía entonces, decía él, que los principios de una agricultura más inteligente, ya que se habla tanto de la inteligente en este momento, como lo llamaba, de la mejor de las tecnologías que están aquí en Misiones, en manos de los agricultores. Mujeres, hombres y jóvenes que son despreciados y marginados desde la agricultura predominante, de los monocultivos, la dependencia de insumos, de las corporaciones, agrotóxicos, semillas y medicamentos. A ellos el Colla, dice, comenzó a llamarlos maestros. La figura emblemática de Alberto Roth, hay decenas de Roth en Misiones, es nuestro deber poder descubrirlos y aprender de ellos, expresado con énfasis a los técnicos. O sea que el Colla, que después fue el primer coordinador nacional del programa social agropecuario, veía que cuando visitaba las chacras con sus alumnos, los que enseñaban a él y a los profesores eran estos agricultores, maestros. Y desde ahí se empezó a llamar a los maestros, digamos, ¿no? Y tenemos muchos acá en la provincia, en Posada está Rudolf Müller, por ejemplo, que era increíble, que le llamaba la agricultura solidaria, igual que la naturaleza, por ejemplo, que muchas veces la historia oficial también los olvida, digamos, ¿no? Gerardo, y además pensar todo lo que se fue gestando, ¿no? Porque en 30 años las distintas articulaciones, las otras experiencias que fueron apareciendo a partir de lo que podríamos pensar ese núcleo y ese espacio que reunió a gente que estaba pensando lo mismo, digamos, ¿no? Sí, desde Andresito, donde estaba Otto, hasta el Pingo Vera, las mujeres de Unión y Progreso, también desde Oberá, con Hugo Sam, con otros, también APAN, con el MAN, que estaba Michel, Casanava, Pesac, varios más, y lo importante fue una conjunción también con algunos organismos estatales que empezaron a visualizar que esta propuesta realmente podría estar en las políticas públicas. Entonces aparecieron todo el tema de semillas, los mercados locales, lo que es fruto cuando hay una confluencia entre agricultores primero, técnicos, organizaciones e instituciones públicas, y generar realmente un como tsunami de propuestas, pero especialmente trabajando con las organizaciones en las chacras, ¿no? Mencionabas ahí los mercados locales, y uno puede pensar las ferias francas como una experiencia realmente muy interesante, y que además desde Misiones fue como mostrando
esta alternativa, bueno, la feria de semillas, esas redes que van apareciendo y que aún hoy vemos la potencialidad que tiene, digamos, ¿no? Lo que puede seguir dando todas estas redes. Así es. Misiones, para muchos que son los catedráticos de las facultades, vinieron a aprender acá, los mercados locales, esto de las ferias de semillas, que ahora se conformó una red de casas comunitarias de semillas en Misiones, y nos parece que es importante que sea realmente estos espacios también es importante que sean con un diálogo y con el protagonismo de las organizaciones y con políticas públicas con financiamiento. Creo que son dos ejes muy fundamentales para poder conservar esa autonomía, aunque sean políticas públicas, pero que las organizaciones, por ejemplo, de los mercados locales, de las ferias de semillas u otras, realmente tengan un protagonismo muy importante y la horizontalidad y la democracia como eje, porque eso fue la razón que también permitió que en distintos lugares se haga tanta siembra. Por eso creo, estoy convencido, ¿no? Tengo la certeza, o tenemos la certeza de que ante tanto avance del neoliberalismo con toda su propuesta de otra agricultura, digamos, han quedado sembrados chacras ecológicas, guardianas de semillas, en la defensa de la biodiversidad misionera. Creo que es muy importante revalorizar estas organizaciones que se generaron en esa década, como para que fueron realmente las que dijeron no le dijeron no a Syngenta, le dijeron no a los transgénicos, le dijeron no a las represas, y también sí a la tierra para los campesinos, y creo que es importante poder visualizar que otro modo de producción y de vida, que es la que propone la agroecología, la economía social, realmente sean con propuestas que no sean islas solamente, faros, digamos, sino que inunden realmente la provincia. Y creo que no hace falta demasiado fondos, sino que los fondos que hay en cada uno se integren para crear realmente fondos para la agroecología en la provincia. Gerardo, ibas mencionando también ahí al Estado, ¿no? Porque esta experiencia surge como lo contabas, en un contexto muy particular, de esa avanzada muy fuerte contra el Estado. Estábamos arrancando los procesos de privatización y bueno, ese discurso muy violento contra el Estado y también contra los y las trabajadoras. Y es muy interesante ver que en todas estas experiencias hay también trabajadoras y trabajadores de distintas áreas del Estado que decidieron como defender un poco ahí, tensionar cuál es ese rol y cuál es el Estado que se necesita para estos territorios también. Sí, así es. Yo creo muy importante que, yo me acuerdo que si bien había algunos funcionarios, pero de Almarón y de Reutemann estaban encerraditos allá en el Ministerio de Agricultura como si fueran, más o menos le ponían llaves a las oficinas, ¿no? Entonces, muchos trabajadores del Estado, yo creo que en eso sí, el programa social agropecuario, que fue un programa nacional de contención, nos permitió con una propuesta de unidad, de unir a los sectores, que creo que eso es lo que falta en esta provincia y en otras provincias, una UTCP, como llamada Unidad Técnica Territorial Provincial, donde se junte el INTA, la Secretaría, la provincia, esto, a ver por dónde ponemos todos los recursos y no
fragmentar y otro es tener trabajadores con muy bajos salarios, sin movilidad y sin presupuesto. Creo que hace falta mucho más, pero creo que se ha avanzado también en la conciencia. Creo que las leyes que se generaron en la provincia se generaron por esta gran utopía, y con mucho sudor, con muchas lágrimas y con muchos, como podemos decir, desilusiones muchas veces, cuando el Estado se retira y realmente uno va viendo que lo que manda es el pago de la deuda externa, por ejemplo, ¿no? Entonces hay muchos trabajadores de mucha calidad, pero que los recursos para que esa política pública debe llegar a las chacras y a las organizaciones campesinas. Si no se llega es porque algo está fallando, digamos, ¿no? Entonces nos parece fundamental esa revalorización de lo que se hizo, pero especialmente ir exigiendo, ir viendo, ir dialogando hacia realmente una política pública en serio. Gerardo, ¿y cómo va a ser la celebración de estos 30 años? Bueno, vamos camino a esto, ¿no? Mañana, porque justo está en un contexto también de elecciones, entonces dijimos, los festejos vamos a hacerlo más tarde, si bien ya estamos festejando y celebrando todo el año los 30 años, ¿no? Entonces, mañana va a ser, invitamos a muchos de los que estuvieron en esa primera jornada, y también van a estar invitados de otras organizaciones para que cuenten cuál fue su experiencia con la RAON y qué les cambió en su vida personal o profesional, y también qué le desea a esta red, digamos, ¿no? Y en septiembre vamos a hacer un seminario donde vamos a plantear la realidad del vivir agrario misionero, ¿no? De esta realidad que hoy está pasando dentro del contexto de la Triple Frontera, también cómo comenzó la primera jornada con un material, con un seminario de reflexión sobre la realidad agraria, que nos parece fundamental, o de los bienes comunes, digamos, ¿no? Entonces, qué impacto tiene este modelo extractivista y qué pasa con la agroecología. Vamos a hacer 3 días de seminario. También eso es en septiembre, 15, 16, 17, pero antes, nosotros antes las yerbales con ovejas, las huertas orgánicas, pero eso las huertas, entonces ya está ahora inauguradas y siguen, ¿no? Entonces nosotros ahora estamos con la problemática muy grave del agua, así que estamos con una propuesta, si podemos decir, ahí de las cisternas ecológicas con un trabajo comunitario, excelente propuesta innovadora. Estamos con esta red también de casas de semillas, y van a venir en julio, del 4 al 7 de julio, van a venir del movimiento acá de pequeños productores de Brasil, que hace muchos años están trabajando en toda una sistematización para tener un registro provincial de las semillas que cada organización tenga, porque acá hay como, si lo hace el Estado o los técnicos del Estado, no, nosotros decimos que si las semillas están en manos de los agricultores, o deben estar en manos de los agricultores, ellos tienen que tener su registro, tienen que investigar, tienen que tener su lugar de acopio, pueden distribuir y también convertirse en cooperativas que tengan, que compre el Estado las semillas, pero realmente a precios que correspondan, para seguir teniendo estas semillas, pero con otro avance, digamos, de investigación. Por eso necesitamos de las universidades, por eso también, después de 30 años, decíamos, de resistencia y
de la esperanza que se conformó el nodo agroecológico territorial. Yo creo que eso también es una cosecha de los sembrados, ¿no? Nos parece muy auspicioso lo de la Dirección Nacional de Agroecología. Estuvimos hablando mucho con el director nacional, Eduardo Cerdá, y nos parece fundamental, y bueno, estamos en eso. Y también con el tema de educación, de la diplomatura en agroecología, en eso estamos como Rabón, apostando mucho a la formación de docentes y también de agricultores, ¿no? Totalmente. Gerardo, bueno, seguramente vamos a volver a charlar y cuando se acerquen, sobre todo las fechas del seminario y las otras que fuiste contando, para que nos recuerdes. Así que mil gracias. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, estamos muy felices y nosotros estamos de cosecha, así que los sembrados, así que vamos a brindar mucho este año. Muchas gracias, Gerardo. Tiempo de cosechas, está buenísimo eso. Nos encontramos, muchas gracias, hasta luego. Gracias. Ahí hablábamos con Gerardo Segovia de la Red de Agricultura Orgánica.